Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo la continuación de la clase del aparato reproductor masculino. En esta videoclase se van a abordar los temas de conductos y glándulas sexuales auxiliares, semen y pene. Continuamos. Bien. Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides. Y los conductos, aquí los tenemos todos acomodaditos y en orden. Tenemos los conductos testiculares, que van a ser la red testicular y los conductos eferentes, que estos están dentro del testículo. Una vez que se forman ya los espermatozoides, estos van a pasar a los conductos del epidídimo. Después de que los espermatozoides maduran, pasan al conducto deferente, el cual va a ser un trayecto bastante largo. Va a pasar por el cordón espermático y por el conducto inguinal. Y finalmente va a estar el conducto eyaculador, que es el que ya va a sacar lo que es el semen. Y para eso va a tener que atravesar por uretra, que va a tener sus tres porciones: la porción membranosa, perdón, la prostática, la membranosa y la esponjosa en ese orden, y finalmente termina en el meato urinario externo, que está en la punta del glande, y ahí termina todo lo que es la conducción de los espermatozoides, desde su formación, desde la espermatogénesis, hasta que sale por la punta en el glande. Bien, vamos a empezar por los primeritos, que son los conductos testiculares. Nos vamos a ubicar aquí en una imagen que ya conocimos en lo que es la primera clase, en la primera entrega de esta clase. Bien, entonces, en la primera clase hablamos sobre la espermatogénesis. Pues una vez que los espermatozoides ya son liberados en los túbulos seminíferos, ya salen como espermatozoides maduros, pasan, se liberan y entonces van a pasar hacia los conductos llamados túbulos rectos. Entonces, si vemos aquí, dice túbulo recto, seguimos la flechita y son estos tubitos que se ven rectos, a diferencia de los túbulos seminíferos, que están muy contorneados. Entonces, aquí adentro es donde sucede la espermatogénesis, desde el espermatogonio, pasando por espermatocito primario, secundario, espermátide, y finalmente sale como un espermatozoide maduro y pasa al túbulo recto, por la presión que van a generar la liberación continua de los demás espermatozoides que se están produciendo continuamente, y también por el líquido que producen las células de Sertoli. Pasan por aquí, ¿de acuerdo? Los túbulos rectos van a comunicar con una red, que es esta que estás viendo aquí, de conductos, que se llama red testicular, que en algunos libros los mencionan en latín como rete testis. Desde esta red testicular, los espermatozoides van a seguir su camino hacia un conjunto de tubos rectitos que se llaman conductillos eferentes. Y estos conductos eferentes van a comunicar la red testicular con esta estructura más grande que ya está fuera del testículo, que se va a llamar epidídimo. Entonces, se van a vaciar por medio de los conductillos o conductos eferentes del epidídimo. Se vacían precisamente en un solo tubo llamado conducto del epidídimo. Nada más que este tubo también está muy contorneado. Entonces, se fijaron que ya no salimos del testículo. El testículo es todo esto. Y esta estructura se llama epidídimo. Entonces, aquí vamos. El epidídimo tiene forma de coma,
como una coma, punto y coma, como una coma, mide unos 4 centímetros y está en el borde posterior de cada testículo, o sea, cada testículo tiene su epidídimo y va a tener 3 porciones. La cabeza, que es la porción superior, es la parte más grande. Muy bien. Aquí es donde los conductos eferentes del testículo se unen con los conductos del epidídimo. Luego continúa el cuerpo del epidídimo, que es la porción central, que es más angosta, y finalmente termina en una porción conocida como cola del epidídimo, que es la porción más pequeña e inferior. El conducto del epidídimo es una estructura muy contorneada, aquí está, que mide aproximadamente 6 metros de largo si nosotros la estiramos. Tiene un epitelio cilíndrico que tiene células de capitas de músculo liso. Y estas células cilíndricas por dentro van a tener microvellosidades largas llamadas estereocilios que van a ayudar a la reabsorción de los espermatozoides degenerados. ¿Qué es eso de espermatozoides degenerados? Bueno, aquí en los túbulos seminíferos dentro del testículo, pues es una producción de millones de espermatozoides. Entonces, cuando hay una generación de espermatozoides en cantidades millonarias, pues se corre el riesgo de que no todos los espermatozoides sean normales. Van a encontrarse en cada eyaculación cierta cantidad de defectos, algunos que pueden todavía moverse, salen en una eyaculación, pero los que están muy degenerados, estos son reabsorbidos, o sea, sacados. Observen los defectos que puede haber, defectos en la cabeza del espermatozoide, no tiene acrosoma, que es la puntita, defectos en el cuello y defectos en la cola corta, etc. Miren, este tiene 2 colas. Entonces, aquí en el conducto del epidídimo, por medio de estas microvellosidades, que se llaman estereocilios, se aumenta el área de superficie para reabsorber los espermatozoides degenerados. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista funcional, el epidídimo aumenta la motilidad de los espermatozoides a lo largo de 10 a 14 días. Aquí se van a almacenar los espermatozoides en donde van a pasar todavía por un proceso de maduración y después, mediante la contracción de ondas peristálticas, gracias a que tiene un músculo liso, empieza a empujar, a trasladar, a mover a los espermatozoides a que lleguen hacia el conducto deferente. El conducto deferente continúa después de la cola del epidídimo y pasa por aquí y este es el conducto deferente. Y este se dirige hacia las vesículas seminales. Muy bien, entonces, además de almacenar espermatozoides, el epidídimo ayuda a impulsar a los espermatozoides mediante movimientos peristálticos. Los espermatozoides pueden estar almacenados en el epidídimo durante un mes o más. Ahora, en la cola del epidídimo, que es esta porción en donde el túbulo, si te fijas, aquí está demasiado contorneado, aquí ya un poco menos en el cuerpo, y ya cuando llega a la zona de la cola ya no está contorneado. ¿Ok? Aquí el diámetro ya es más grueso en la cola del epidídimo, aquí están muy pequeños, más grandes, y el diámetro aquí ya es muy grande. Y al avanzar, cambia de nombre y se llama conducto deferente. El conducto deferente, ahora me voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí está el epidídimo, está ahora volteado al revés. Esto que ves aquí es eso, estamos viéndolo aquí. Este es el testículo. Acá en esta imagen está hacia el lado
de izquierdo, de este lado se ve hacia el lado derecho, y aquí termina la cola del epidídimo y se convierte en conducto deferente, que viene siendo todo este tubo que estás viendo hasta acá. Es un trayecto muy largo, mide aproximadamente 45 centímetros de largo, asciende por la parte de atrás del epidídimo, cruza el conducto inguinal, entra a la cavidad pélvica, va a formar un asa. Esta es el asa, aquí donde lo estamos viendo. Esta es la vejiga, aquí se ve cortada y ahí va el conducto eferente. Forma un asa sobre el uréter y desciende a un lado de la cara posterior de la vejiga. Todo ese trayecto son aproximadamente 45 centímetros, que es lo que mide el conducto deferente. El conducto deferente por dentro tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una cubierta gruesa de 3 capas de músculo liso. Este conducto va a almacenar espermatozoides que conservan su viabilidad hasta por espacio de varios meses, o sea, puede estar lleno de espermatozoides. Además, transporta espermatozoides del epidídimo a la uretra, hasta acá, mediante contracciones peristálticas de la capa muscular. Entonces llega hasta la uretra membranosa, que está aquí. Los espermatozoides que no son eyaculados, después de cierto tiempo, se reabsorben, digamos, se reciclan. Bueno, aquí hay una estructura por donde va a pasar el conducto deferente que recibe el nombre de cordón espermático. Aquí estamos viendo cordón espermático. Es esta especie de cordón grandotote que envuelve muchas estructuras importantes. Mira, observa, este es el cordón. Aquí adentro va el conducto deferente, que es este que aquí está el testículo, el epidídimo, el conducto deferente. Esta es la bolsa escrotal, pero aquí ya esta es la zona de la ingle, es el canal inguinal. Por el canal inguinal pasa el cordón espermático. Y el cordón espermático es una envoltura, es una estructura de sostén que asciende y sale del escroto. Comprende, como te dije, el conducto deferente. Además, adentro lleva la arteria, la que se ve en rojo, espermática, los nervios autónomos, venas, que drenan los testículos y llevan testosterona, que producen las células de Leydig hacia la sangre, la circulación general. Este se llama plexo pampiniforme. Y también hay vasos linfáticos y el músculo cremaster. El cordón espermático y el nervio abdominogenital menor cruzan el conducto inguinal de trayecto oblicuo en la pared abdominal anterior. Todo esto es el canal inguinal con su cordón espermático que contiene todas estas estructuras importantes para el hombre. El conducto inguinal, entonces, mide de 4 a 5 centímetros. Se origina, observa, estas son las bolsas escrotales. Son las ingles, que es donde tu muslo se dobla sobre tu tronco. Y entonces, aquí va el canal inguinal, que es donde se hacen las famosas hernias inguinales. Entonces, ¿dónde se origina el conducto inguinal? En el anillo inguinal interno, que es más adentro. Aquí estamos viendo el anillo inguinal externo o superficial. Entonces, el anillo inguinal interno es una abertura en forma de hendidura en la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. El músculo transverso lleva sus fibras en transverso, mientras que el anillo inguinal externo es una abertura en forma de triángulo de la aponeurosis del músculo oblicuo, que van sus fibras en oblicuo.
¿Ok? Entonces, por allí, ese es el conducto inguinal y adentro lleva el cordón espermático, que a su vez adentro lleva el conducto deferente y también lleva venas, arterias, nervios, etc. En las mujeres, el ligamento redondo del útero y el nervio abdominogenital cruzan este conducto inguinal. En los hombres es muy importante este conducto porque, como vimos en la clase anterior, ese es el conducto que utiliza para el descenso del testículo, que originalmente está cercano a los riñones y empieza a descender hasta que cada testículo cae en su bolsa escrotal correspondiente. Aquí estamos viendo el canal inguinal, este es el conducto, el anillo inguinal externo, hacia arriba está el interno, aquí está el cordón espermático adentro, que vendría siendo esto, que lleva todas estas estructuras. Lleva nervios, arterias, plexo venoso, conducto deferente. Muy bien. Terminamos el conducto deferente, ahora vamos con los conductos eyaculadores. Entonces vamos a ver la imagen primeramente para localizar los conductos eyaculadores o también eyaculatorios. En esta imagen en lateral estamos viendo la vejiga urinaria, el pene, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente. Esta bolita color café es la próstata. Entonces, mira dónde están los conductos eyaculatorios. Aquí también está la vesícula seminal. Si yo hago un agrandamiento de esta zona en particular, es esto que estamos viendo aquí, en donde esta es la vejiga, se ve esto, es la vejiga, aquí está la vejiga seccionada, esta bolita café que aquí dice próstata es esta estructura que también está seccionada, y la parte de atrás que dice vesícula seminal es esta. Y el conducto eyaculador, fíjate dónde está. Entonces, el conducto eyaculador mide aproximadamente 2 centímetros de largo, se forma con la unión del conducto que proviene de la vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal cortada a la mitad y estamos viendo que está subconducto. Entonces, se forma con la unión del conducto que proviene de esta vesícula seminal con la ampolla del conducto deferente. Mira, aquí va el conducto deferente. El conducto deferente viene por aquí. ¿De acuerdo? Aquí está, mira, conducto deferente, vejiga y por aquí entra. Entonces, aquí viene el conducto deferente. Aquí se unen y aquí va a estar. Aquí no se alcanza bien el deferente, pero es conducto de vesícula seminal con la ampolla del conducto deferente. El conducto eyaculador nace justo arriba de la base, que es la porción superior de la próstata, que es esta, y sigue su trayecto por la parte de atrás de la próstata y va a terminar en la porción prostática de la uretra. Entonces, aquí termina el conducto eyaculatorio. Ok. Aquí vacía los espermatozoides y también las secreciones de las vesículas seminales justo antes de la eyaculación. La eyaculación, pues, es la propulsión fuerte del semen por la uretra con rumbo hacia el exterior. Además, estos conductos eyaculadores transportan y vacían las secreciones de las vesículas seminales. Bien, ahora vamos a hablar de la uretra. Y para eso traje esta imagen en donde vemos vejiga urinaria. Esto es la próstata. Esto se llama diafragma urogenital. Y aquí ya empieza el bulbo del pene, la raíz, el cuerpo y lo que es glande, prepucio y termina en el orificio uretral externo. ¿Ah?
Ok. En los hombres, la uretra es un conducto compartido para el aparato urinario, o sea, para expulsar la orina, pero también para expulsar el semen. Entonces, se dice que la uretra masculina es genitourinaria. A diferencia de la uretra femenina, que es muy cortita y que nada más es urinaria. La uretra masculina va a medir aproximadamente unos 20 centímetros desde aquí hasta acá. Cruza la próstata, el diafragma urogenital y el pene. Y se va a dividir en 3 porciones. Uretra prostática, conforme atraviesa la próstata, va a recibir el nombre de porción membranosa cuando atraviesa lo que es el diafragma urogenital y va a recibir el nombre de uretra esponjosa cuando atraviesa el cuerpo esponjoso del cuerpo del pene. Muy bien. Entonces, la uretra prostática que está encerrada en una cajita es este trayecto. Son 3 centímetros aproximadamente. Atraviesa la próstata. ¿Ok? Aquí desembocan los conductos eyaculadores, que recuerden que el conducto eyaculador también trae el líquido que genera la vesícula seminal, que se llama líquido seminal. ¿Ok? Cruza, atraviesa el diafragma urogenital. ¿Qué es el diafragma urogenital? Aquí te lo puse. Es una división muscular entre los dos ramos del isquion y del pubis. ¿Ok? Entonces, esto se llama diafragma urogenital. Ese trayecto tan pequeñito mide aproximadamente 1 centímetro. Y después ya va a cruzar el cuerpo del pene por una estructura llamada cuerpo esponjoso, y es por eso que recibe el nombre de porción esponjosa de la uretra o uretra esponjosa. Ahí esta porción mide de 15 a 20 centímetros de largo y va a terminar en la punta en el meato urinario externo. Bien. Nos vamos a pasar ahora a las glándulas sexuales auxiliares. Ya las estuvimos nombrando. Ellas van a secretar gran parte de la porción líquida del semen y son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper, también llamadas bulbouretrales. Bien, vamos a ver primero las vesículas seminales. Son dos, no se alcanzan a ver, están por detrás de la vejiga, miden aproximadamente unos 5 centímetros. Estas vesículas son las encargadas de producir un líquido viscoso y alcalino que dentro de su composición va a tener fructosa, prostaglandinas y proteínas de coagulación que van a ser distintas a las proteínas de la sangre. Su naturaleza alcalina ayuda a neutralizar el entorno ácido de la uretra masculina. El entorno ácido lo da la orina. Entonces, a la hora que pasa el semen revuelto con el líquido seminal, se neutraliza la acidez de la orina, de los restos remanentes de orina que pudieron quedar. Además, el aparato reproductor femenino, a la hora de la copulación, hay que recordar que la vagina tiene un pH ácido, ¿verdad? Entonces, ese ácido es incompatible con la vida de los espermatozoides. Por lo tanto, este líquido alcalino de las vesículas seminales ayudan a contrarrestar el ácido tanto de la orina, que queda aquí en la uretra prostática, como
el ambiente ácido de la vagina. La fructosa que contienen estas vesículas seminales es utilizada por los espermatozoides para producir energía. Las prostaglandinas ayudan al movimiento, o sea, a la locomoción de la cola de los espermatozoides. Muy bien. Y el líquido que secretan estas vesículas, que recibe el nombre de líquido seminal, comprende casi el 60% del volumen del semen. Ahora, la próstata. La próstata, pues, es una glándula única, a diferencia de las seminales, que son dos. La próstata solo es una, tiene la forma y el tamaño de una nuez, se encuentra por abajo de la vejiga. Te fijas que la seminal está por detrás de la vejiga, la próstata está por debajo de la vejiga y va a rodear la porción de la uretra prostática. Recuérdense que la uretra va a atravesar a la próstata. ¿Qué es lo que va a hacer la próstata? Pues va a producir un líquido lechoso, en este caso levemente ácido. Va a contener ácido cítrico que los espermatozoides lo van a utilizar para la producción de energía, es ATP, en el ciclo de Krebs. Va a contener fosfatasa ácida, que hasta la fecha se desconoce su función, pero tiene también enzimas proteolíticas como el antígeno prostático específico, pepsinógeno, lisocina, amilasa y hialuronidasa. De estos, el antígeno prostático específico, ese es el que se manda a analizar en las personas, en los hombres mayores que empiezan con problemas en el chorro de su orina, lo cual un aumento indicaría que la próstata está aumentando de tamaño, que se llama hipertrofia prostática benigna. Y como empieza a comprimir el trayecto de la uretra prostática, entonces el hombre tiene problemas para el chorro de su orina. Las secreciones de la próstata van a pasar por la porción prostática, por muchos conductitos que tiene, y este líquido prostático va a comprender el 25% del volumen total del semen. También va a ayudar al movimiento y a que permanezcan vivos los espermatozoides. Y como te dije, ¿verdad? El tamaño de esta glándula, conforme va creciendo con lentitud desde el nacimiento hasta la pubertad, luego crece más rápido y el tamaño alcanza a los 30 años, se alcanza el tamaño que ya va a tener normalmente, se permanece estable y a partir de los 45 años empieza a incrementarse más y entonces es cuando aparece la hipertrofia. Finalmente, el tercer tipo de glándula es la glándula de Cooper, que aquí la estamos viendo. Son un par de glándulas que también se conoce como bulbouretrales. Son del tamaño de un chícharo, están abajo de la próstata, a ambos lados de la uretra membranosa. Sus conductos se van a vaciar en la porción de la uretra esponjosa para seguir su camino. Ok, vamos a ver este pedacito, lo vamos a hacer aquí más grande. Miren, este es el mismo dibujo y este es un diagrama muy interesante, sin tanto color, más sencillo. Y miren todo el trayecto, desde la formación de los espermatozoides en los tubos seminíferos, el epidídimo, conducto deferente. El conducto deferente tiene anexado el conducto de la vesícula seminal y el conducto eyaculador se forma con esos dos. Luego el conducto eyaculador vierte todo hacia
a la próstata por medio de la uretra prostática, recibe líquido seminal y prostático y pasa por las glándulas de Cooper que están en la uretra membranosa y luego pasan a la uretra esponjosa ya para ser eyaculados. Durante la excitación sexual, las glándulas de Cooper van a producir una sustancia alcalina que su función va a ser proteger a los espermatozoides al neutralizar los ácidos de la orina que pudieron permanecer aquí en la uretra. Al mismo tiempo, estas glándulas de Cooper son las encargadas de secretar el moco que va a lubricar el extremo del pene y el revestimiento de la uretra, con lo que se va a disminuir el número de espermatozoides que se van a dañar durante la eyaculación. Porque si hay un daño, porque es una propulsión, salen con mucha fuerza. Entonces hay que considerar pues que son células muy frágiles. Entonces se puede decir que las glándulas del Cooper son las responsables del moco preeyaculatorio, que parte de su función es lubricar y todo esto sucede en la primera fase de la respuesta sexual humana, que es la fase de excitación. Tanto el hombre como la mujer, por medio de sus glándulas, van a favorecer una lubricación para que el acto de la copulación pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de molestia. Finalmente, vamos a analizar el semen. El semen es una mezcla de espermatozoides, líquido seminal y por supuesto también va a haber líquido prostático. El líquido seminal, ¿qué es? Es una mezcla de secreciones de los túbulos seminíferos, vesículas seminales, líquido prostático y glándulas de Cooper. El volumen de semen en calle eyaculación suele ser de 2,5 a 5 mililitros. Para que te des una idea, 5 mililitros es el contenido de una cucharada sopera, que son las cucharas para comer la sopa. Con una cuenta de espermatozoides en esos 5 mililitros de hasta 150 millones por mililitro. Imagínate, 150 multiplícalo por 5. Cuando la cuenta de espermatozoides está por debajo de los 20 millones por mililitro, probablemente el hombre es estéril. Se requiere que los espermatozoides eyaculados sean tan numerosos porque solo una pequeña fracción llega al ovocito primario. Las secreciones prostáticas le confieren el aspecto lechoso. La consistencia adherente lo van a dar las secreciones seminales y de las glándulas de Cooper. El líquido seminal proporciona un medio de transporte y de nutrimiento para los espermatozoides, además de neutralizar el entorno ácido que agrede a los espermatozoides, que se encuentra en la uretra masculina y en la vagina. Además, el semen posee un antibiótico llamado seminalplasmina, que se va a encargar de matar ciertas bacterias. ¿Por qué bacterias? Pues porque en la porción inferior del aparato reproductor de la mujer, hay bacterias, o sea, la vagina tiene bacterias. Entonces, el semen con eso va a controlar la proliferación de bacterias que puedan dañar a los espermatozoides. Una vez eyaculado, el semen líquido se coagula, o sea, pasa por una etapa de coagulación en no más de 5 minutos por la presencia de esas proteínas de la coagulación que proveyeron las vesículas seminales. Habíamos dicho que eran proteínas diferentes a las sanguíneas. No se conoce a ciencia cierta la función de esta coagulación. Las proteínas que la causan difieren de las sanguíneas en muchos aspectos. Luego de 10 a 20 minutos, el semen, o sea que primero a los 5 minutos había pasado por una coagulación, después de 10 a 20 minutos se le quita esa coagulación y se vuelve al estado líquido,
y eso es por acción del antígeno prostático específico que van a disolver el coágulo. Que dicha coagulación sea normal o se retrase puede causar la inmovilización parcial o total de los espermatozoides y con ello inhibir su movimiento en el cuello del útero, lo cual sería algunas de las causas de esterilidad o de infertilidad, no sé. Entonces, cuando a un varón se le realiza un estudio llamado espermatobioscopía, pues se revisan todo eso, ¿no? Ese es el motivo por el cual la muestra se tiene que entregar en el laboratorio. No puedes tú llegar con tu muestra de semen obtenida hace media hora. Tienes que ir al laboratorio, allí se te toma la muestra en el sanitario, en el baño del laboratorio, e inmediatamente el químico empieza a hacer las pruebas. Primeramente, pues tiene que observar cuánto tardaste en hacer la coagulación del semen. Entonces, si estamos hablando de que si es lenta o acelerada, eso ya es un diagnóstico de que se reporta en el examen de la espermatobioscopía. También se hace conteo de espermatozoides. Finalmente, llegamos al pene. El pene va a contener la uretra, por la cual se va a eyacular el semen y se excreta la orina. Por lo cual, como dijimos, la uretra masculina es urogenital. Tiene forma cilíndrica y el pene va a constar de 3 porciones: el cuerpo, la raíz, que es la base, y el glande, que es la punta. La porción que se llama cuerpo va a componerse de 3 masas cilíndricas de tejido, cada una rodeada por una capa llamada túnica albugínea. Ahora, en esta imagen tenemos el cuerpo del pene en sección y vemos que tiene 2 cuerpos cavernosos, que son las 2 masas dorsolaterales, y acá abajo vemos uno más pequeño que se llama cuerpo esponjoso. Entonces va a haber 2 cuerpos cavernosos que podríamos decir que uno es izquierdo y otro es derecho, y en la parte de abajo está uno solo que se llama cuerpo esponjoso. Y el cuerpo esponjoso en medio tiene ese orificio que es la uretra esponjosa. Es por donde va a salir la orina y el semen durante la eyaculación. Ahora, las 3 masas de tejido están envueltas, a su vez, cada una de ellas por la capa que se llama albuginia, y una vez que ya están rodeados cada uno de ellos por la albuginia, están envueltos por fascia y por piel. Y consiste en tejido eréctil que contienen senos sanguíneos. Aquí estamos viendo los 2 cuerpos cavernosos, estamos viendo el cuerpo esponjoso, estamos viendo la uretra esponjosa y estamos viendo que tiene todos los senos sanguíneos alrededor, tiene vasos sanguíneos y eso se llaman senos sanguíneos. Ahora, al ocurrir la estimulación sexual, que puede ser visual, táctil, auditiva, olfatoria o imaginativa, las arterias que irrigan al pene se dilatan y entran una gran cantidad de sangre en los senos venosos. La expansión de estos senos venosos, o sea, se hacen grandes los senos venosos y van a comprimir las venas que deben de sacar la sangre del pene. De modo que al comprimirse las venas, se queda atrapada la sangre, se desacelera el flujo de salida de sangre y estos cambios vasculares debidos a un reflejo parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo, va a producir la erección. Entonces, el pene se pone en erección debido a que las venas se comprimieron y no se permitió la salida de sangre. ¿Ok? El pene va a retornar a su estado flácido cuando se constriñen las arterias
y disminuye la presión a la que están sometidas las venas. Y entonces ahora sí se puede salir toda la sangre de los cuerpos cavernosos. Y entonces el pene regresa al estado de flacidez. La eyaculación se debe a un reflejo del sistema nervioso simpático. Se cierra el esfínter del músculo liso en la base de la vejiga para evitar que la orina salga y el semen no entre en la vejiga durante la eyaculación. Esos son como mecanismos protectores. Antes de que la eyaculación ocurra, las contracciones peristálticas de la ampolla del conducto deferente, vesículas seminales, conductos eyaculadores y próstata impulsan el semen hacia la porción esponjosa de la uretra y es característico que ella produzca la emisión de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación, lo cual también ocurre durante el sueño, y eso se conoce con el nombre de eyaculaciones nocturnas. Bien, vimos hace rato el cuerpo del pene. Vamos a ver la raíz del pene, que es la porción proximal, y contiene el bulbo del pene, que es la porción expandida en la base del cuerpo esponjoso, y la raíz de los cuerpos cavernosos, que es donde inician las masas, las tres masas que forman el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. La contracción de los músculos isquiocavernosos y de los músculos esqueléticos que pudiesen estar ahí, también van a ayudar a la eyaculación. La porción distal del pene se expande, o sea, se ensancha levemente para formar el glande y tiene un reborde que se llama corona. Ok, en la punta del glande se va a encontrar el meato urinario externo, que es una hendidura por donde sale la orina. Y sale la eyaculación, o sea, durante la eyaculación se expulsa el semen. En los varones que no están circuncidados, es normal, es lo natural, es que el glande esté cubierto por piel laxa llamada prepucio. Y bien, esto fue todo. Agradezco tu atención hasta terminar toda la videoclase. Estas son las referencias bibliográficas por si quieres revisar algún punto. Nos vemos en la próxima.